Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en El gato negro de Edgar Allan Poe. Oye, Pero ojo, no es un simple análisis así como superficial de la obra, no vamos a ir más allá. Vamos a explorar las profundidades psicológicas de este relato tan perturbador. exactamente. ¿Listos para adentrarnos en la mente de un asesino? Listísimo, perfecto. El gato negro se considera una de las historias más perturbadoras de Poe. Ya nos deja con la piel de gallina, habla de un hombre atormentado por la culpa, arrastrado a la violencia, Ajá, pero hay algo más detrás, ¿verdad? Algo sobrenatural. exacto, eso es lo que vamos a desentrañar. A ver. Y para ti, ¿qué es lo que te viene a la mente al pensar en El gato negro? ¿Te suena familiar la historia? Claro que sí es una historia muy conocida de Poe, Sí. pero lo que me parece más interesante es que el propio narrador nos advierte desde el principio, que no Mm. pretende justificar sus actos, sino simplemente narrarlos, dejándonos a nosotros los lectores la tarea de interpretarlos, ¿no? Claro. ¿Será que intenta convencernos de su cordura? Claro, porque esa insistencia en que no está loco, irónicamente nos hace dudar aún más de su salud mental. Exacto, Un recurso clásico de Poe para crear esa atmósfera de incertidumbre, ¿no? totalmente. Es como que te dice, no estoy loco, y tú dices, bueno, este tipo está loco. Sí, sí, sí. Exactamente. De hecho, si analizamos el texto detenidamente, encontramos una técnica literaria muy utilizada por Poe, la del narrador no fiable. Ajá. Esto significa que no podemos tomar todo lo que el narrador dice al pie de la letra, ya que su percepción de la realidad puede estar distorsionada por su estado mental. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos que leer entre líneas. Exactamente. ¿Y qué te parece el contraste entre el amor inicial del narrador por los animales y su posterior crueldad? ¿Cómo podemos interpretarlo? Pues ahí está la clave. Poe nos presenta al inicio a un hombre sensible, amante de los animales. Pero poco a poco el alcohol lo va transformando. No olvidemos que el alcoholismo es un tema central en la historia. Sí. Y Poe lo explora con maestría, mostrando cómo puede corroer el alma de una persona y llevarla a cometer actos atroces. Es cierto, el alcohol juega un papel fundamental en la transformación del personaje. Absolutamente. Y aquí entra en juego el primer gato negro Plutón, más allá de ser una mascota. ¿Crees que simboliza algo más profundo en la psique del narrador? Sin duda, Plutón es un símbolo complejo. Para algunos críticos representa la parte oscura del narrador, sus instintos reprimidos que el alcohol libera. Ah, Para otros simboliza la culpa que lo carcome desde dentro, esa sombra que lo persigue incluso antes de cometer el crimen. Interesante, y esa culpa se intensifica a medida que la historia avanza. Te recuerdo una frase escalofriante. El espíritu de perversidad.co, el insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma. Esa frase es clave para entender la psicología del personaje. Mm, Poe utiliza la palabra perversidad para describir un impulso autodestructivo, una inclinación a hacer el mal, aun sabiendo que está mal. Podríamos interpretarlo como una manifestación de la culpa que busca castigo, o como una consecuencia del alcoholismo que nubla la razón y corrompe la voluntad. Y ese impulso perverso lo lleva a cometer actos cada vez más violentos, culminando con el terrible episodio de Plutón. Sí. Me impactó la crueldad con la que le saca un ojo y luego lo ahorca. Uf, terrible. Y aún más escalofriante su justificación. No me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Exacto. Esa frialdad al describir el acto nos habla de la profunda distorsión moral del personaje. Ya no distingue el bien del mal, el alcohol, lo ha despojado de su humanidad y lo ha convertido en un ser dominado por sus impulsos más oscuros. De acuerdo, y poco después del cruel asesinato de Plutón, se produce el incendio en la casa. Podríamos interpretar este incendio como un castigo divino o una consecuencia directa de sus actos. Es un punto interesante. El fuego podría verse como una metáfora de la destrucción que el narrador está llevando a cabo en su propia vida, ¿no? Ajá. Ha matado a su mascota, ha perdido su hogar, su alma está en llamas. Es posible que Poe haya querido mostrar que la violencia engendra más violencia que el mal que hacemos a otros. En última instancia, nos destruye a nosotros mismos. Totalmente. Y en medio de esa destrucción aparece una imagen sobrecogedora. La silueta de un gato gigante en la pared. Un detalle digno de una Ah. película de terror. Sí, esa imagen es realmente impactante y nos lleva a preguntarlos, ¿es una aparición sobrenatural, una alucinación producto del alcohol o simplemente un juego de luces y sombras? Mm. El narrador, por supuesto, se inclina por la primera opción, pero debemos creerle. Claro, volvemos a la cuestión del narrador no fiable. Ajá. Nos hace dudar de su percepción, nos invita a cuestionar la realidad de los hechos. Exacto. Y es precisamente esa ambigüedad la que hace que el gato negro sea tan inquietante. Precisamente, y esa inquietud se intensifica con la aparición del segundo gato negro, que parece ser la reencarnación de Plutón. Espera, reencarnación. No me digas que ahora nos adentramos en el terreno de lo paranormal. Bueno,
No necesariamente. Recuerda que estamos analizando la psique del narrador. Y la culpa puede manifestarse de maneras muy extrañas. Claro. Ese segundo gato con su mancha blanca en el pecho que semeja a una horca podría ser una proyección de la culpa al narrador, una imagen que su subconsciente crea para atormentarlo. Entiendo, entonces no se trata de un gato fantasmal, sino de una especie de alucinación provocada por la culpa. Exacto. Pero ¿por qué el narrador decide llevarse el gato a casa si le produce tanto miedo? Esa es una pregunta interesante. Quizás se siente atraído por el gato precisamente por el miedo que le produce, como si buscara castigarse a sí mismo. Ajá. O tal vez en el fondo anhela la compañía de un animal, un sustituto de Plutón, aunque este nuevo gato le recuerde constantemente su crimen. Comprendo, y a medida que avanza la historia, el narrador se va volviendo más paranoico. El gato parece perseguirlo, atormentarlo. ¿Crees que el gato realmente lo está acosando o es solo producto de su imaginación? De nuevo, Poe nos deja en la incertidumbre. El narrador describe al gato como un ser malévolo que lo observa, lo juzga, pero ¿es real esa maldad o es solo una proyección de la propia culpa del narrador? Esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan fascinante, nos obliga a cuestionar la realidad, a preguntarnos si la locura se encuentra dentro del personaje o fuera de él. Es cierto, esa ambigüedad es la esencia del horror psicológico. Totalmente. Y no olvidemos que el horror, en última instancia, se alimenta de nuestros miedos más profundos. Claro. Y hablando de miedos, la historia da un giro aún más oscuro cuando el narrador asesina a su esposa. Ese es el punto culminante de la historia. El narrador, dominado por la furia y la paranoia, acaba con la vida de la única persona que lo amaba. Sí. Y lo que es más escalofriante, describe el acto con una frialdad y un detalle que nos hiela la sangre. Es cierto, esa frialdad es realmente aterradora. Describe cómo la empareda con una meticulosidad escalofriante, convencido de que ha cometido el crimen perfecto. Pero claro, como en toda buena historia de Poe, la verdad siempre sale a la luz. Y esa verdad se revela de la forma más impactante a través del maullido del gato que ha quedado atrapado dentro de la pared junto al cadáver de la esposa. ¿Es una simple casualidad o un acto de justicia divina? Poe nos deja la respuesta abierta. Un final magistral. El gato, que ha sido testigo mudo de todos los crímenes, se convierte en el instrumento de la justicia, revelando la verdad y conduciendo al narrador a su perdición. Si el gato negro, que al principio parecía ser un simple animal, se transforma en un símbolo polifacético. Ajá. Representa la culpa, la perversidad, el destino inevitable, la voz de la conciencia que nos persigue hasta el final. Es increíble cómo Poe logra crear una atmósfera tan densa y perturbadora a partir de elementos tan simples: un gato negro, una casa en ruinas, un hombre atormentado por la culpa. Sí. Y todo ello narrado con una maestría que nos atrapa desde la primera página. Sin duda, El gato negro es una obra maestra del horror psicológico. Un relato que nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que habita en el corazón humano, sobre los límites de la razón y el poder destructivo de la culpa. Retomamos nuestra inmersión en El gato negro, adentrándonos ahora en el simbolismo del gato, un elemento central en la obra de Poe. ¿Por qué un gato negro? ¿Por qué no un perro, un pájaro o cualquier otro animal? Es cierto, la elección del gato negro no parece casual. De hecho, este animal ha estado rodeado de supersticiones y leyendas durante siglos, ¿verdad? Exacto, desde la Edad Media el gato negro ha sido asociado con la brujería, la mala suerte, incluso con el demonio. Poe, conocedor de estas supersticiones, utiliza el gato negro para crear una atmósfera de misterio y terror, jugando con los miedos ancestrales del lector. Entiendo. Entonces el gato negro no es solo un animal, sino un símbolo cargado de significado cultural. Y en el contexto de la historia, ¿qué crees que representa para el narrador? Para el narrador, el gato negro es una presencia inquietante, una manifestación de su propia culpa y de la creciente oscuridad que lo consume. Recordamos que al principio el narrador describe a Plutón, el primer gato, como su predilecto amigo, un animal al que amaba. Sí, y esta transformación de amor a odio es realmente perturbadora. ¿Qué crees que provocó ese cambio tan radical en el narrador? El alcohol sin duda juega un papel fundamental en esa transformación. El narrador mismo admite que el alcohol lo convierte en un ser irritable, violento, incapaz de controlar sus impulsos. Y esa violencia, inicialmente dirigida hacia sí mismo, se proyecta luego hacia el gato, que se convierte en un blanco fácil de su frustración y su ira. Es como si el gato fuera un espejo que refleja la propia degradación moral del narrador. Al maltratar al gato, en realidad se está maltratando a sí mismo, está atacando su propia conciencia. Exactamente. El gato se convierte en una representación de la bondad y la inocencia que el narrador ha perdido. Y cada vez que lo maltrata, la culpa que siente se intensifica, lo que lo lleva a un círculo vicioso de violencia y autodestrucción. Y ese círculo vicioso se hace aún más evidente con la aparición del segundo gato, que parece perseguir al narrador, recordándole constantemente su crimen. ¿Crees que ese segundo gato es real o es una alucinación producto de la culpa? Es una pregunta compleja.
Poe no nos da una respuesta clara, y ahí radica la genialidad de la historia. El segundo gato podría ser interpretado como una alucinación, una proyección de la culpa del narrador que lo atormenta. Pero también podríamos verlo como un elemento sobrenatural, un agente de justicia divina que llega para castigarlo por sus actos. Me gusta esa doble lectura. Por un lado, la culpa que se materializa en forma de gato persiguiendo al narrador hasta en sus sueños. Y por otro lado, la idea de un castigo sobrenatural, de una fuerza superior que vela por la justicia. Ambas interpretaciones son válidas y contribuyen a la atmósfera de horror psicológico que Poe crea con maestría. Y no olvidemos la importancia del detalle de la mancha blanca en el pecho del segundo gato que poco a poco toma la forma de una horca. Este detalle es realmente escalofriante. La horca, símbolo de muerte y castigo, aparece como una marca indeleble en el cuerpo del gato, como un presagio del destino que le espera al narrador. Exacto. La horca no solo representa la muerte física, sino también la muerte moral del narrador, que ha traspasado todos los límites de la decencia humana. Y el gato, con esa marca en su pecho, se convierte en un recordatorio constante de la culpa y la condena que lo persiguen. Y esa culpa lo lleva a cometer su acto más atroz, el asesinato de su esposa. Es como si el odio que sentía por el gato se hubiera transferido a ella, como si lo hubiera convertido en un sustituto de su objeto de ira. Es una interpretación interesante. Podríamos decir que el gato negro actúa como un catalizador de la violencia del narrador, despertando en él los instintos más oscuros que lo llevan a cometer actos cada vez más terribles. Y lo que más me impresiona es la frialdad con la que describe el crimen. No muestra arrepentimiento, sino una especie de orgullo al haberlo ocultado también. Esa frialdad nos habla de la profunda deshumanización del personaje. El alcohol, la culpa, la violencia, lo han convertido en un monstruo incapaz de sentir remordimiento o compasión. Y al final, la verdad sale a la luz gracias al maullido del gato que ha quedado atrapado dentro de la pared junto al cadáver. Un final irónico y magistral. Sí, el gato negro, que ha sido testigo mudo de todos los crímenes, se convierte en el instrumento de la justicia poética. Y el narrador, que creía haberlo silenciado para siempre, es traicionado por su propia arrogancia. Es increíble cómo Poe juega con los elementos simbólicos para crear una historia tan rica en significado. El gato negro ahorca la casa en ruinas. Todos estos elementos se combinan para crear una atmósfera de horror psicológico que nos atrapa y nos deja reflexionando sobre la naturaleza humana. Sin duda, El gato negro es una obra maestra que nos invita a explorar los rincones más oscuros de la mente humana, a confrontar nuestros propios demonios internos y a preguntarnos hasta dónde somos capaces de llegar cuando la razón se eclipsa y la oscuridad toma el control. Regresamos a nuestra inmersión en el gato negro. Y en esta última parte nos vamos a centrar en el desenlace de la historia, ese maullido proveniente del interior de la pared que revela el crimen del narrador. Y que sella su destino es un final que sin duda deja al lector conmocionado. Totalmente, y es que ese maullido final puede interpretarse de múltiples maneras. Por un lado, podríamos verlo como una simple casualidad, un golpe de mala suerte que lleva al narrador a su perdición. Después de todo, Poe era un maestro del horror y sabía cómo utilizar lo macabro y lo inesperado para generar tensión y sorpresa en el lector. Sí, esa idea del destino cruel, de la mala suerte que te persigue sin descanso, es un tema recurrente en la obra de Poe. Pero, ¿crees que El gato negro se reduce a una simple historia de mala suerte? No lo creo. El maullido del gato, más allá de su función narrativa, tiene un profundo significado simbólico. Podríamos interpretarlo como la voz de la conciencia del narrador que lo ha estado atormentando desde el inicio de la historia y que finalmente se manifiesta de forma tangible para acusarlo y condenarlo. Es una interpretación muy interesante. El gato, que ha sido testigo mudo de todos los crímenes, se convierte en la voz de la justicia, revelando la verdad y llevando al narrador a enfrentar las consecuencias de sus actos. Exacto. Y esa justicia poética, esa idea de que el mal siempre recibe su castigo, es un tema que encontramos en muchas obras de Poe, pero en El gato negro la justicia no viene de la mano de un dios o de un destino implacable, sino del propio subconsciente del narrador que lo traiciona y lo expone. Entonces el gato no es solo un animal ni una simple alucinación, sino una representación de la propia culpa del narrador que lo persigue sin descanso hasta que lo destruye. Precisamente. Y esa idea de la culpa como una fuerza destructiva, como un monstruo que nos devora desde dentro, es uno de los temas más poderosos del gato negro. Poe nos muestra cómo la culpa puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, nublar nuestro juicio y llevarnos a cometer actos atroces. Y lo que es aún más aterrador, Poe nos muestra que la culpa no desaparece con la muerte.
El narrador, incluso en su último aliento, se aferra a la idea de que no está loco, que todo lo que ha hecho tiene una explicación lógica, pero la verdad es que la culpa lo ha consumido por completo y ni siquiera la muerte puede liberarlo de ella. Es un final desolador, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad moral, de la necesidad de reconocer nuestros errores y de buscar la redención. Totalmente, El gato negro, más allá de ser una historia de horror, es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la razón y el poder destructivo de la culpa, y ese maullido final que resuena en la mente del lector mucho después de terminar la historia es un recordatorio de que nuestros actos tienen consecuencias y que la verdad tarde o temprano siempre sale a la luz. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en El gato negro. Espero que este viaje a las profundidades de la mente humana les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Sin duda ha sido una experiencia enriquecedora y para ti que nos escuchas te invitamos a releer El gato negro con una mirada renovada, a descubrir los detalles que quizás te pasaron desapercibidos en una primera lectura y a reflexionar sobre los temas que Poe nos plantea con maestría. Porque la literatura, como hemos visto hoy, tiene el poder de transportarnos a otros mundos, de confrontarnos con nuestros miedos y de hacernos reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Y hasta aquí nuestra inmersión en El gato negro de Edgar Allan Poe. Esperamos que te haya gustado y te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la literatura con nosotros. Hasta la próxima, Alcel.